El tercer bloque es de la reflexión, digamos, que se va a hacer sobre las políticas penales y sobre las decisiones sobre qué es y qué no es delito, así como quién va finalmente a prisión. Especialmente en este contexto en el que vivimos y que está lleno de modificaciones legislativas, de proyectos nefastos. Sí, que quede claro. Decía que estamos viviendo pues, modificaciones legislativas muy restrictivas de derechos y de garantías de las personas, de los ciudadanos, como es la modificación del Código Penal, con su modificación estrella de prisión permanente revisable, y también la modificación que hay, el proyecto que hay de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, que esperemos que después de la feliz dimisión del exministro de Justicia pues queden completamente olvidados. Pero bueno, el contexto es bastante complejo y difícil, el contexto político. Entonces Dani pues, nos hará una reflexión sobre el mismo. Así que Dani, cuando quieras. Muchas gracias. He tenido un problema tecnológico, nada sorprendente para mí, y voy a necesitar medio minuto para arreglarlo. Pero bueno, antes de empezar... Sí, qué bien, me viene muy bien porque me había olvidado de leer tu currículum. Bueno, vale. Así que aprovecho. Y bueno, presentaros a Daniel Jiménez Franco, licenciado en Económicas. Él, bueno, no es jurista, está, aparte de licenciado en Económicas, diplomado en Trabajo Social, pero sí es doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Zaragoza. El título de su tesis lo hemos remarcado porque es, bueno, es bastante característico, es sobre la burbuja penal, mercado, Estado y cárcel en la democracia española. Daniel fue miembro de la extinta SAPA, que es la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón, y de ASI, que es la Acción Social y Sindical Internacionalista. Y también en la actualidad participa en el Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza. Y además no sé cómo ampliar la pantalla para que se vea el gráfico entero. ¿Clicando dos veces? Ah, claro. Sí, bueno, pero... Sí, para cambiar, sí, pero para la vista no, presentación con diapositivas... Ah, mira, espera, que lo tengo aquí, a ver si va a ser esto. Ah, sí, es eso. ¿Es esto? No. No, no es eso. Vista normal. ¿Aquí? Ah, vale, ahí está completo. Ole con ole. Vale, muchas gracias. Ese chiste es accesorio, no ha salido por casualidad. Pero bueno, de alguna manera habla de la victoria pírrica de la víctima. Es una especie de metáfora de Forges. Forges es muy bueno, ¿verdad? Pues eso es una especie de representación de la relación entre población y gobierno a día de hoy, ¿no? Cuando las políticas públicas en sentido estricto consisten en administrar sufrimiento, como dijo Gallardón hace un par de años, ¿no? A veces hay que entender, la población tiene que entender que gobernar es administrar dolor, dijo. Pues bien, cuando las políticas públicas consisten en aplicar castigo generalizado, y ahí subrayo castigo para recoger el concepto dentro de un rato, cuando hablamos de castigo, ¿de qué narices hablamos? Pues la victoria pírrica de la población victimizada es no pagar el IVA de la factura que te cobran por privatizarte la salud, por tantas otras cosas, ¿no? Esa victoria pírrica tiene un paralelismo con la teoría de la derrota pírrica de Reimann, que es esa que habla del Estado utilizando el delito o ese fenómeno, como quiera que lo interpretemos, como un fracaso permanente que te permite utilizarlo para legitimarte por la vía de la mano dura o del encarnizamiento punitivo o de esa derrota pírrica de no conseguimos resolver este problema del delito, por lo tanto seguimos para adelante con las mismas políticas que no han solucionado nada. Esa otra buena metáfora de esa derrota pírrica sería en tiempos recientes pues lo que pasó con la doctrina Parot y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, cuando el ministro de Interior dijo que, bueno, si Estrasburgo nos lo tumba podemos hacer ingeniería jurídica, ¿no?
Dijo, la manera de gestionar mediáticamente todas las consecuencias de eso, en términos de, mira qué contentos salen de la cárcel los más malos de todos los malos, pues era, en teoría, pues un buen ejemplo de cómo funciona esa derrota pírrica que te permite decir, tranquila población, vamos a seguir trabajando para que esto no suceda, ¿no? Vamos a protegeros. Pero yo la que quiero poner ya para todo el rato es esta. Y si ahora hago así saldrá, ¿verdad? Vale, es esta. Ahora que estoy colocado, lo primero que quería decir es muchas gracias a las compañeras, ha colocado en la mesa, a las compañeras y compañeros de la organización, y dar los ánimos más sinceros para que esto siga para adelante, y agradecer mucho el trabajo, que lleva su trabajo esto, ¿verdad? Y lo segundo, hacer una pequeña coña, porque yo creo que en la difusión ya estaba corregida la errata, pero aquí en el tríptico que estaba de fondo no. Entonces me poníais que era miembro de ISI. Y digo, hostia, el Estado Islámico en Aragón ha abierto una sucursal. Yo decía, no puede ser, tengo que desmentirlo, porque lo que voy a dar yo, con todo el fundamento que sea capaz, es una chapa bastante antisistema, en sentido estricto. Y no hay nada menos antisistema ahora mismo en el orden mundial que el Estado Islámico, con lo cual esto no coincide, esto hay que desmentirlo. Digo antisistema porque la pretensión, suene provocador o no, lo que pretendo hacer es rebatir los conceptos principales en torno a los que se construye nuestras ideas, pero las de la población en general y las de los profesionales que trabajan o trabajamos con esto en cualquiera de los ámbitos, acerca de castigo, delito, sobre todo castigo, delito, pero también gobierno, también amigo, enemigo, crimen, por contraposición a delito, que intentaré hacer una propuesta que, mucho más que folclórica, o sea, tiene un sentido de base, epistemológico, que dirían los académicos, ¿no? Para poder darle la vuelta a esto y para poder interpretar eso de una manera mínimamente coherente, dado que, como voy a intentar describir, eso para lo que nos sirve este gráfico es para desmontar absolutamente todas las preconceptos que tenemos en la cabeza a la hora de hablar de crimen y castigo, de delito y castigo, principalmente. Como se dice en Aragón, dice, una cosa te voy a decir y que no te sepa malo, ¿no? Dice, pues bueno, pues a todo el que se sienta aludido. La dogmática jurídica o la perspectiva normativista es la peor perspectiva para entender absolutamente nada acerca del funcionamiento del sistema penal y la cárcel en sentido estricto. Igual que la teoría económica ortodoxa o la ley de la oferta y la demanda es el enfoque o la herramienta menos útil para entender absolutamente nada acerca del funcionamiento de la economía, ¿no? El hambre no la explica la ley de la oferta y la demanda, igual que la población penitenciaria española no la explica la relación entre delitos y reformas penales, ¿no? Un ejemplo sobre lo económico, que luego va a tener sentido a la hora de ver alguna de estas curvas, es, vámonos a los 90 tardíos, principios 2000, y la extrema necesidad, como hace poco decía Juan Rosell, presidente de la patronal, de mano de obra que teníamos en ese momento, porque nos estábamos encaramando a la Champions League de la economía mundial y el PIB subía, mira cómo subía, la línea roja, mira cómo subía el PIB. Y entonces dice Juan Rosell, claro, entonces necesitábamos mano de obra. Cuando hay un exceso de demanda, el precio sube, ¿no? Nos dicen en primero de económicas. Pues resulta que durante toda esa época, mira si había exceso de demanda de trabajo y el precio del trabajo no hizo más que bajar. Voy a desarrollar un poco más esto. A la vez, lo que estaba pasando es que se estaba creando una bolsa permanente de 1 millón de trabajadores pobres, extranjeros, ilegalizados. Esa bolsa, que independientemente de los momentos de las regularizaciones masivas, de las que no, de que ahora el contrato en origen, bla, 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 era el
la versión moderna de ese ejército de reserva, ¿no? Qué antiguas están las teorías antiguas, que poco sirve Marx para analizar nada. Pues ese millón, hasta hoy, más o menos, era la base de todo ese movimiento. A la vez, el pepinazo penitenciario, línea azul, que en paralelo, ¿no?, crecía a un ritmo, describiendo una curva tan paralela a la del aumento de la renta nacional española, pues estaba siendo alimentado básicamente o en una proporción bastante destacada por el encarcelamiento de extranjeros, ¿no? Quiero decir, ¿cuál era en ese momento la función de la cárcel? Si todo iba tan bien, porque, a ver, una prenoción básica, si la cosa va bien, si España va bien, por citar al filósofo, ¿no? Si España va bien, ¿por qué crece tanto la población penitenciaria? Si de que crezca la población penitenciaria deducimos que estarán aumentando el número de delitos, ¿no? Y esta contradicción, ¿cómo la resolvemos? Otro filósofo, José María Michavila, en 2003, explicaba en una entrevista en El Mundo que obviamente es que cuando la riqueza sube, la riqueza atrae a la delincuencia. Eso ocurre en todas partes. Perfecto. El argumento que contiene esa prenoción que yo acabo de decir, que se desmentía, es justo el opuesto que utiliza Michavila 24 horas después para decir que, claro, si la explicación es fácil. Es que cuando todo va muy mal hay más delito. Es que cuando todo va muy bien hay más delito. ¿Cuál vale? Ninguna. Da absolutamente igual. Porque si ese tramo es un buen ejemplo para algo, es un buen ejemplo para decir que una condición básica del análisis de esto es que hay que diferenciar muy bien lo que se dice de lo que se hace, hasta el punto de que nunca se dice lo que se hace. Y en lo que tiene que ver con las políticas penales, pues al 100%. O dicho de otra manera un poco más sofisticada, que uno nunca vive como piensa, siempre piensa como vive, que una institución nunca ejerce como se explica, siempre se explica a remolque de lo que hace. Es puñetera ideología en su sentido más, ¿no?, en su definición más canónica, la ideología en tanto que legitimación de ese orden que está construido por unas razones que siempre son materiales. Y si nos vamos a lo material, entonces empezamos desde el principio, año 78, año 80, ¿no? El Estado español es, junto con Estados Unidos, en este tramo que es el tramo del histórico, que suele llamar del hiperencarcelamiento, ¿no? Bueno, pues aquí lo del uso de burbuja penal, simplemente por un chiste muy barato, por hacer el paralelismo con la burbuja económica, ¿no? La relación es bien clara. Pues bueno, Estados Unidos y España, decía, Estados Unidos es el líder, diríamos que es la metrópolis de ese fenómeno colonial penitenciario, y España es la colonia penitenciaria el alumno más aventajado de ese proceso desde los años 80, ¿no? La población española, es que si en el momento más bajo, en torno a los años de la transición, llega a tocar unos 7.000 personas presas, pues su punto máximo es 2010, mayo de 2010, 77.000 casi, ¿no? Es un aumento de 7.000 a 77.000, hostia, vale, o sea, se suele decir 800%, 1.000%, 900%, es lo de menos, ¿no? Es el único que en términos relativos es comparable al del aumento en Estados Unidos. Estados Unidos, como son una civilización 100.000 veces más avanzada que la nuestra, como dice Faemino y Cansado, me gusta mucho la cita, pues claro, siempre serán el referente. Y las condiciones también son muy diferentes a las de la economía española. Allí se genera la tercera industria del país, ¿no? Y todos sabemos de eso, todos hemos leído, todos estamos más o menos en conocimiento de cuál es el sector productivo cárcel, ¿no?, en Estados Unidos. Aquí la situación es un poco diferente, pero bueno, una de las
las cuestiones más básicas en el fenómeno español es que, coño, aquí en los 80 desmantelamos absolutamente, ¿no?, un montón de sectores productivos, de sectores de estos que llamamos economía real, ¿no?, que venimos de 40 años en los que ese estado de bienestar de los 30 años de oro de la socialdemocracia, el keynesianismo, los estados del bienestar en Europa, la segunda posguerra mundial, aquí ni se les conoce ni se les espera, ¿no? Aquí a lo sumo, al final del franquismo, tenemos una especie de versión chusquera del fordismo, por lo que decíamos. Pero bueno, los teóricos que dicen, no, cuando en la crisis de los 70 ya, ahora estamos en el posfordismo, ya no hay economía productiva, ya el modelo es otro. Aquí pasamos del siglo XVIII al neoliberalismo, a la posmodernidad, llámale también si quieres, sin solución de continuidad, ¿no? Nos saltamos todo ese proceso europeo. En Europa todavía hoy, día de hoy, se está desmantelando estructuras de bienestar. Aquí estamos hablando del estado del bienestar como si lo hubiéramos tenido en algún momento, como si hubiéramos tenido una versión sólida de él, ¿no? Todo esto lo estoy diciendo porque quizá, también lo hablamos en la comida con Javier, ¿verdad?, quizá una cosa importante a tener en cuenta sería valorar qué buen campo de cultivo es 40 años de dictadura nacional católica, 40 años de fascismo, qué buen campo de cultivo es eso para el aterrizaje de un modelo turbocapitalista, ¿no?, del aterrizaje del neoliberalismo. Dices, hostia, poca resistencia teníamos aquí, ¿no? Algunos hablan de que el Estado sin política de Franco se pasa a la política sin Estado de la democracia, porque ahora mismo no sé quién tiene narices en un orden económico supranacional, con un poder concentrado no sé dónde, donde las políticas se aplican a toque de corneta y la Administración General del Estado, además de Administración General del Dolor, como he dicho antes, es una mera correa de transmisión de esas políticas. A ver quién se atreve a hablar de un Estado con políticas públicas propias, ¿no? Pues aquí, por supuesto, no. Entonces, primer punto, digo, coño, ¿será que no hay tanta diferencia? ¿Será que esto de la dictadura-democracia, si lo analizamos en términos estructurales, en términos de la evolución del régimen económico, pues tampoco importa tanto? Esto no pretendo decir una burrada en el sentido, como decía Jorge antes, dice, no, mejor dictadura que democracia. No. Bueno, hay 1000 perspectivas que nos resuelven la duda, pero hay una, que es esta, la estructural, que sin ser cínico ni tener un afán provocador excesivo, pues nos permite relativizarlo un poco. Porque, como decía aquel, si la cuestión es contar muertos o contar pobres, si contamos muertos lo tenemos claro. Si contamos pobres, pues vamos a seguir contando, a ver qué tal nos va. Y hablando de eso, voy a sujetarme un momento a lo del paro. Paréntesis. Las compañeras me pidieron que transcribiera lo que iba a decir. Aquí tengo 7 folios de los que estoy pasando por completo, pero como están por escrito, pues bueno, pues si hay cualquier interés, cualquier curiosidad o cualquier ánimo de debate, van a estar disponibles. Pero con todo lo que he venido oyendo y he dicho que le den, vamos a sujetarnos a esto y a ver si consigo acabar pronto y podemos discutir. ¿Vale? A lo que iba, la tasa de paro. Quiero hacer una cita porque no es para echarme el pisto. Creo que es básico para cualquiera que trabaja o estudia en este ámbito. Hay 2 o 3 referencias, 2 o 3 Biblias del estudio de la historia de la prisión. De atrás adelante, o de adelante atrás, no sé cómo será, es el Vigilar y Castigar, por supuesto, Vigilar y Castigar de Foucault, Cárcel y Fábrica, de Melosi y Pavarini, y mi preferido y fundamental, que es Pena y Estructura Social, Ruche y Kirchheimer, Escuela de Frankfurt, años 30. Y vuelvo a lo mismo, esto sí que es un poco de provocación. ¿Por qué tanto insistir a la teoría? A la teoría, los alemanes cabeza cuadradas y el análisis marxista de principio. El marxismo es una metodología
no es una ideología. Vuelvo al concepto de ideología. ¿Que tu ideología es marxista? No. O sea, mi conclusión será la que sea, pero entender que las cosas funcionan por unas relaciones de fuerza que están determinadas por lo económico, eso no es ser marxista, eso es tener dos dedos de frente, ¿vale? Eso es una condición metodológica de base, y por eso voy a eso. Ruchik y Chermer se estudian la historia de la prisión y dicen, a ver, ¿cuál es el origen de la prisión? ¿Cuál es su evolución? ¿Cuáles son las tesis que podemos sacar de esto? ¿Qué conclusiones sacamos de esto? De coño. 3. Una, obvia, la población reclusa se recluta entre los sectores más bajos de la sociedad. Vale, esto dicho ahora puede parecer obvio. Bien, bueno, ellos lo ponen como primera porque de ahí empezamos. Y las otras dos, relacionadas. La evolución de la población penitenciaria y de la actividad del sistema penitenciario está estrechamente vinculada con las condiciones de producción, con las condiciones económicas de funcionamiento de la sociedad en la que se inserta. Y segunda, y cuando esto no es así, lo que determina esa evolución es las restricciones fiscales. Es decir, la perra. ¿Y qué es lo único que ha conseguido parar el aumento impenitente de la población penitenciaria en el Estado español desde el año 80? Mayo de 2010, además es el 12 de mayo de 2010, es el día en el que Zapatero, en el Parlamento, anuncia el primer paquete de recortes. Estos casualidades, pero que son muy poéticas y queda muy bien decirlas. Es el mismo mes. El 12 de mayo de 2010, Zapatero anuncia los 15.000 millones primeros de recorte por orden de la Troika. ¿Vale? Nos acordamos, ¿verdad? Pues ese mes es el mes en el que se alcanza el máximo volumen de población penitenciaria en España. Desde entonces, desde 2010, 11, 12, 13, 14, y ahora para el 15 creo que la reducción es parecida, la partida de presupuesto en los presupuestos generales del Estado dedicada a seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias baja como casi todo, pero baja su 5%, su 2%, su no sé qué, baja. ¿Es muy relevante la bajada? Es una tendencia general. ¿Qué es más relevante dentro de esa bajada? Pues que no todo baja. El material antidisturbios, la modernización de el gas, oye, una de gasto en gas, ¿vale? Todo eso durante unos años ha subido. Hay anécdotas preciosas como que una de las más grandes partidas de gasto durante estos años en ese concepto es un contrato que anticipa el gobierno PSOE, que cuando pierde las elecciones choca, como el jugador de baloncesto que sale a la pista, choca con el nuevo gobierno del PP, y que a los pocos días o semanas de la investidura de Rajoy, entonces se acaba de formalizar el contrato por 1 millón de euros o no sé qué. O sea, nos peleamos para unas cosas, pero hay políticas que van por su lado, ¿no? Entonces, esa evolución no sería tan significativa si no viniera acompañada de una inversión extra en otras partidas. Algo que también tiene su sentido paralelo con esto para el debate mejor, pero si lo podemos desarrollar es bastante divertido, con la evolución de los anteproyectos y proyectos de reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Por anticipar las líneas generales de esas reformas, a no ser que, de nuevo, nos vayamos a la letra de la ley y nos hagamos la picha un lío sobre los principios y las contradicciones que tiene la letra de la ley, hay dos cosas muy claras y que yo creo que son muy relevantes, que se pueden interpretar en términos de cambio de paradigma, que es, ¿cuál es el enemigo ahora mismo? O sea, ¿a por quién vamos? O sea, desde 2011, con todas las movilizaciones, ¿no?, que se van multiplicando en la calle y demás, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la consecuencia de esas políticas generales de castigo?
extramuros, digo, de las políticas de, pues por decirlo muy a brocha gorda, pues eso que llaman con palabras políticas el desmantelamiento de la desintegración de la clase media o tal y cual. O sea, ¿cuál es el conflicto más fuerte, aparte del conflicto de ese 20% de población que vive debajo de la mierda y vivía también cuando estábamos en la Champions League de la economía? Pues la generación de una clase media acojonada que va a más, ¿no? Hay un conflicto gestionable más por la vía administrativa que por la vía penal, porque como gestione todo esto por la vía penal, ¿qué hago? Si Ruche y Kirchheimer me han dicho que lo de la restricción fiscal es importante, lo digo así para intentar entenderlo. La deriva es clara. Si analizas cuáles son las interrelaciones entre Código Penal y Seguridad Ciudadana, una básica y muy gorda es delitos, faltas, penas pecuniarias, como todo eso va enfocando a sectores y fenómenos muy concretos y muy recientes. En la Seguridad Ciudadana va casi ad hoc. Esta para ti por las ocupaciones de no sé dónde, esta para ti por el escrache, esta para ti por... ¿no? Y eso es como la traducción en el terreno de un conflicto a gestionar que de alguna manera habrá que afrontar. Entonces, si vuelvo a lo de la caída de la población penitenciaria, ahora, dentro de la cárcel, respecto al Código Penal, ¿cuál es otra línea gorda? Muy gorda, ya digo, se puede matizar mucho, pero ¿qué ha pasado ahí? O qué ha pasado ahí, o qué puede llegar a pasar. Por un lado, mano dura, y por el otro, oxigenación. Es decir, hay primodelincuentes o penas cortas para las que se contempla una salida más rápida, pero a la vez al núcleo duro de los delitos le das más cera, atiendes, por un lado, a esa supuesta demanda ciudadana fabricada de la perpetua revisable, ¿no? O sea, tienes que utilizar todas las funciones de esta herramienta de gobierno, que para mí gobierno es una reforma del Código Penal, intentando cubrir el espectro estratégico, ¿no?, como pueda. Por un lado, mano dura, y por el otro, un poco de espíritu de gestión para ver qué pasa con esto, porque hemos cancelado todos los planes de construcción y amortización, tanto en España como en Cataluña, ¿no?, porque no hay más. Entonces, de eso podemos hablar más tarde, pero también era una nota a poner en la mesa. Por cierto, esto también es curioso, como lo de la oferta, la demanda y el precio del trabajo, ¿no? El precio del trabajo ha bajado en periodos de prosperidad y en periodos de recesión, porque ha bajado todo el rato. Por ahí tengo otro gráfico, lo pondré. O sea, con lo cual, las leyes de la oferta, la teoría económica me la pulo. Bien, pero en términos de su relación con la cárcel, en términos de la relación entre cárcel y negocio o la visión que tiene la población sobre ello, Jorge y muchos otros me lo confirmen, cuando comienzan los planes de las macrocárceles, ¿no?, y cuando estas se están a punto de acabar de construirse y tal, Zuera, yo creo, en Zaragoza, Zuera comenzó en 2001, puede ser, que se inaugurara, algo así. Eso significa... 2001 es aquí. 2001 es aquí. Eso significa que los planes de construcción de macrocárceles, en su grueso, comienzan por aquí. Mira qué curioso también, ¿eh? Porque este es el periodo de descansillo de todo el subidón. ¿Sí o no? O sea, esta es la crisis post-Expo, post-Olimpiadas, post-primera burbuja. Este es el primer pepinazo del que nos recuperamos con más medicina de lo mismo y ahora ya. ¿Bien? Pero, fíjate, vamos a hacer macrocárceles que creo que va a subir la población penitenciaria. Que creo que va a subir. ¿El qué? Los delitos, no, la población penitenciaria. Sí, y en ese momento, cuando se estrenan las macrocárceles, la oposición ciudadana contra las macrocárceles es muy fuerte. Es muy fuerte dentro de este sector minoritario pobrecico de los que nos movilizamos con un discurso político abolicionista, pero también lo era dentro de las poblaciones al lado de las que iban a ir las macrocárceles. A mí no me pongáis la escoria aquí al lado. Ahora pasa justamente al revés. Si revisáis alguna noticia de prensa durante los últimos tiempos, lo que reflejan esas noticias en muchos puntos del país es la decepción en el pueblo porque se ha cortado el plan de construcción de esa cárcel que iba a dar puestos de trabajo en el pueblo.
O sea, si baja el marciano y dice, a ver, esta civilización, ¿qué tal funciona? O sea, se vomita, porque es realmente denigrante la manera de funcionar o la manera de cómo nos hacen funcionar, ¿no? Y vuelvo a lo de la ideología. Qué rápido se nos va y se nos viene una idea o un principio. Vale, y con eso sigo. Sigo para intentar acabar pronto, aunque me salte muchas cosas, y volver a lo que decía del replantearnos conceptos. Para enlazar, ahí está el paro, ahí está el Producto Interior Bruto, ahí no está la tasa de delitos. ¿Por qué? Que lo acabo de mencionar. En términos estadísticos, la tasa registrada de delitos, y otra vez paréntesis, digo registrada, porque en realidad la tasa de delitos no se conoce por las meras condiciones del sistema penal, o sea, o del concepto de delito, de su construcción, porque en base a los principios de la tipología de delitos establecida o lo que sea, permanentemente en cualquier sociedad el nivel de impunidad es del 99%, o sea, no se puede saber cuántos delitos hay. Y entonces apelas a los registrados, y dentro de los registrados, especialmente en España, es un despiporre cómo se mide, tampoco, ¿no?, la diferencia entre estadísticas y tal. Pero bueno, en cualquier caso, la única variable, la única, o la que menos, correlación presenta respecto de la evolución de la población penitenciaria es la tasa de delitos registrados. La única que unívocamente no nos permite establecer una relación coherente a lo largo del tiempo es la tasa de delitos registrados. O sea, entonces dices, delito-castigo, para que lo analice Rita, que esto no tiene que ver con nada de eso. Y ahora se sigue viendo, no ha aumentado desde el principio de la crisis, con todas las comillas del mundo, no ha aumentado la tasa de delitos. Y ahora voy al enlace. Sí ha aumentado una partidita que podríamos llamar, para ser lo más correctos posible, tasa de crímenes económicos ejecutados por la clase alta aflorada. Y digo al final aflorada porque esto es importante para el enlace. Desde hace 4 años, cada minuto conocemos un delito económico, ¿no? Esas sí que han aumentado, incluso en las estadísticas, pero desde hace años, cada minuto conocemos un delito económico, a cual más despiporrante, ¿no? Y medido en volúmenes monetarios, todavía más. Quiero decir, creo que es Jaume Asens, el compañero, o sea, un abogado de Barcelona, que lo recogía el dato de no sé dónde, decía, entre 2009 y 2013 los 17 casos más escandalosos de corrupción equivalen a 2 veces el coste de todos los recortes aplicados entre 2009 y 2013, ¿no? Medido solo en volumen monetario. De, bueno, pues para, que llevamos aquí no sé cuántos años mirando al ladrón, mirando al chorizo y no sé, y olvidándonos del puñetero criminal a gran escala. Y ahora voy a lo de criminal. Todos esos delitos les llamo aflorados porque durante tiempo, y aún ahora mismo, aunque afloren, luego el sistema penal tiene mecanismos de impunidad a posteriori, ¿no?, secundarios y terciarios, para que eso tampoco pase nada. Coges un chivo expiatorio 2, un Bárcenas 1-2 y ya está. Porque como el discurso es que la corrupción es un problema moral e individual, pues nada, esto es una cuestión de una manzana podrida, no vamos a medir a todos por la manzana podrida, ¿no? Lo llevamos oyendo mucho tiempo. Y si hay más manzanas podridas, en todo caso es que esto porque se contagia, pero siempre es un problema moral e individual, una mierda es un problema moral, es un problema estructural, es una cuestión sistémica. Es que esto funciona así. Y ahora voy a lo del ISI y mi desmentido. Es que esto se llama capitalismo, el capitalismo funciona así. Y ha funcionado así toda su puñetera vida, y en su traducción a esa España posfranquista, con ese terreno tan bien abonado, que ahora flore, no significa que ahora de repente estén cayendo del cielo las noticias. Es que eso es el reflejo del modelo de crecimiento de 30 años. Es que si en 2007 el 70% de las inversiones iban a infraestructuras y ladrillo,
¿no? Y ahora, para los presupuestos de 2015, el 50% del presupuesto estatal de infraestructuras va para el AVE. Son solo pequeñitos ejemplos, no son ejemplos aislados, son reflejos de un funcionamiento general. O sea, es la versión patria de ese modelo, otra cita imprescindible, David Harvey, el nuevo imperialismo, acumulación por desposesión. O sea, es una manera desde la teoría económica de darle un corpus científico a un análisis que es político y que está agarrado al terreno. Es decir, esto se llama acumulación por desposesión porque desde los 70 ha decidido que el ritmo de acumulación sostenida del beneficio a nivel global bajaba. El modelo ya no puede seguir generando más. ¿Qué ha tenido que acabar haciendo ese gobierno económico? Y hostia, pues muy lamentablemente vamos a tener que volver a los métodos del periodo de acumulación originaria, es decir, cuando la cosa era saqueo, cuando la cosa iba de saquear. Claro, ahora no saqueamos con la cruz y la espada detrás, pero es otro tipo de colonización, es otro tipo de imperialismo, es otro tipo de expolio, pero se llama expolio. Y ese análisis que hace Harvey, con toda la coherencia y impepinable, lo que está reflejando es una política criminal dentro de un orden criminal efectuado por criminales. Y ahí voy yo con el término criminal. O sea, llevamos no sé cuánto rato despistados con el delito, que es una construcción tan discutible como sistemas penales y discursos legitimadores tenga, porque delito es aquí una cosa y aquí otra, y aquí es lo que te ven y aquí lo que no te ven, y así sucesivamente, pero a lo que apelo con lo del término crimen es a un reenfoque del asunto para decir, bueno, crimen, pero en un sentido casi bíblico. ¿Vale? No me hace falta, entre otras cosas, porque no estoy de acuerdo, con decir, no, el delito de los poderosos. No, esto es más que un delito, es un crimen. Es un crimen. Y luego ya iremos razonando. Pero lo primero que necesitamos es un análisis potente y una teoría que, agarrada al terreno, permita dar argumentos a esa lectura política que es necesaria para darle la vuelta a esto. Porque si no, ¿cómo discuto yo con nadie de que si el delito sube, la población penitenciaria baja? ¿Qué delito? ¿Qué es el delito? ¿Cómo consensuamos una definición de delito tuyo? ¿No? Sin embargo, esto otro responde a un análisis general. Dice, Jorge lo ha dicho, me trataron como a un delincuente. Lo tenemos poco menos que metido en la cabeza, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En el hipocampo ¿no? Dice, me trataron como a un delincuente. Lo mismo me da decir, me trataron como a un delincuente, como los delincuentes son esos, los de los bancos. Vuelvo a lo de la subjetivización. Un análisis político no es un análisis moralizante individualista, ni para bien ni para mal. Ni el discurso lo hagan los buenos ni lo hagan los malos. Es una cuestión casi no de discurso, es una cuestión cultural, es una cuestión civilizatoria. Estoy en la civilización del yo, que no es mi problema, que la cuestión es tratar de entender no por qué ha pasado esto, sino cómo, casi. Tratar de recuperar un mecanismo que nos permita entender dónde hostias estamos.